Y ahora en este capítulo lo que vemos son principalmente las pruebas de hipótesis como una manera de evaluar, ¿no? Una creencia o una hipótesis que nosotros podamos definir, ¿no? A partir del conocimiento de algún problema en particular, ¿no? Por eso, por lo mismo habíamos visto que estas pruebas de hipótesis van a estar bien relacionadas a los distintos estimadores que estamos viendo, ¿no? La media, diferencia de medias, proporción, diferencia de proporciones, varianza o igualdad de varianzas, ¿no? Entonces vamos a girar sobre esas medidas. Esto nuevamente si uno tiene otro tipo de estimadores, ¿no? De otras formas un poco más complejas, ¿no? Es algo que se puede adaptar, ¿no? Solo que nosotros vemos esas medidas convencionales porque nos apoyamos en la parte del teorema del límite central que justamente nos permite parametrizar muchas de las cosas que nosotros obtenemos, ¿no? Entonces con esa idea simplemente voy a recordarle los 5 pasos que habíamos dicho en la anterior clase para las pruebas de hipótesis. La primera es definir la hipótesis nula y la alternativa, ¿no? Definir nuestra sentencia, ¿no? La que vamos nosotros a poner a prueba. Normalmente la hipótesis nula es la que se la busca rechazar, por el sentido mismo de que o sea, la estadística nos va a dar una herramienta bastante confiable para asegurar que nuestro rechazo es estadísticamente correcto, ¿no? Por eso decíamos en la anterior clase, entre comillas, que no cabe mucho esta idea de aceptar una hipótesis nula, ¿no? En realidad no hay evidencia para no rechazarla, es lo que más se utiliza en términos de la declaración que se pueda dar, ¿no? Así que ahí el primer paso es plantear la hipótesis nula. Normalmente la hipótesis nula está vinculada a una idea de rechazo, digamos, ¿no? De que queremos rechazar la hipótesis nula para de alguna manera pensar que la hipótesis alternativa pueda ser la correcta. El segundo paso es establecer el error de tipo 1, que para nosotros vendría a ser el alfa, lo que se llama también significancia, que es la significancia de la prueba. Los números más usuales en tanto las ciencias económicas, sociales, tal vez ahí en otros campos como la medicina, este valor es mucho más, tiene que ser mucho más pequeño, ¿no? Porque finalmente es un error, ¿no? Pero para nuestros fines prácticos, los valores más comunes van a ser del 0.01, 0.05 y 0.1, ¿no? Que tienen sus equivalentes en porcentaje al 1%, ¿no? Una significancia al 1%, al 5% y al 10%, ¿no? Pensamos que son medidas relativas. Después de eso dada la información de la hipótesis, el valor de significancia, tenemos que seleccionar y construir el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba finalmente es un valor producto de un razonamiento basado en lo que estamos investigando, ¿no? Y ese valor yo lo tengo que contrastar en el punto 4. Y bueno, para contrastar ese valor en el punto 4 yo debo de armarme mi región de aceptación y rechazo en base a los pasos previos, ¿no? Y una vez que tenga región de aceptación y rechazo, simplemente evalúo la decisión con el estadístico de prueba, ¿no? Si cae en la región de aceptación, ¿no? O, bueno, si cae en este caso en la región de rechazo, es más fácil, rechazamos la hipótesis nula. Si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, rechazamos la hipótesis nula. Y si el estadístico de prueba cae en la región de aceptación, entonces no hay evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis, ¿no? Es como que confiamos en la hipótesis nula si cayera en la región de aceptación, ¿no? Es bastante plausible que eso esté sucediendo. Muy en el fondo, las pruebas de hipótesis son herramientas que tienen muchas similitudes con la teoría de los intervalos de confianza, así que eso vamos a ir viendo ahora en adelante, eh, pensando en que vamos a ver cómo se genera o cómo se arma eh, un estadístico de prueba, ¿no? Que es lo que sigue ahora. Entonces vamos a ver el primero, que es el más estándar, ¿no? Que sería este de la media, ¿no? Una prueba de hipótesis sobre la media. Es decir, que yo quiero
verificar, ¿no? Quiero verificar o contrastar alguna hipótesis alrededor de la media, ¿no? No se olviden que estas hipótesis son pruebas alrededor de la media poblacional, o sea, y yo quiero predecir el valor de la media poblacional, ¿no? Usando información de una muestra, ¿no? Ese es el fondo en este caso, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es justamente esto. Ahora, la media tiene una particular bien interesante, que es que a medida de que el tamaño de muestra crece, ¿no? Por el tema de las distribuciones muestrales, la distribución de la media por el límite central, por el teorema del límite central, se convierte en una normal, ¿no? Entonces eso facilita harto el uso o establecer una región de aceptación, un estadístico de prueba para la media, ¿no? Entonces eso está mencionado un poquito en este párrafo. Existen dos variaciones, ¿no? Dos variaciones de esta prueba. Vamos a pensar un escenario cuando la varianza es conocida, ¿no? Cuando se conoce la varianza. Y el otro escenario sería cuando la varianza es desconocida. En la práctica, ¿no? En la práctica pueden suceder ambos, ¿no? Dependiendo del momento en el que estemos usando esta prueba de hipótesis. Muchas de las pruebas de hipótesis tienen amplios usos en lo que es el control de calidad estadístico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? en una embotelladora de gaseosas, ¿no? Uno espera, por ejemplo, que el llenado de botellas, por decir, de 1 litro de refresco, siempre sea 1 litro, digamos, ¿no? Eso es uno lo que espera. Dado que hay un sistema, una maquinaria por detrás que tiene el proceso automático, nada garantiza que exactamente todas las botellas tengan 1 litro, ¿no? Posiblemente algunas tengan más, menos una cantidad de 1 litro en la embotelladora. Entonces, una prueba de hipótesis en ese escenario podría plantearse de que cada cierto tiempo tal vez la máquina se desconfigura y uno va tomando muestras de botellas, no sé, diarias, ¿no? De unas 30 botellas de toda la producción diarias y quiere examinar si hay alguna desviación del promedio que debería estar en 1 litro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno podría utilizar la varianza de los días anteriores como información conocida de la varianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay esos escenarios en los que esto de la varianza conocida podría ser dada por un parámetro anterior, ¿no? Por un comportamiento previo de los datos y utilizar esa información como una varianza conocida, ¿no? La varianza es útil porque es la que nos va dar una idea de cuán volátil es la información. Obviamente, mientras la varianza sea más alta, significa que los datos son muy diferentes entre ellos. Y si la varianza es más pequeña, significa que los datos se parecen más. En términos de los estimadores, como estamos trabajando con muestras aleatorias, ¿no? Si la varianza de un estimador es pequeña, significa que la mayoría de los estimadores en las distribuciones muestrales que se pueden construir son parecidas a las medias, ¿no? Pero si la varianza, ¿no? de mi distribución muestral fuera muy alta, significa que las muestras o las distribuciones muestrales que se están creando pueden estar generando estimaciones muy diferentes entre ellas, ¿no? Y eso no es algo tan bueno, digamos, ¿no? Porque eso genera más error, ¿no? Finalmente. Entonces, esto de la varianza conocida y desconocida tiene tal vez esa particularidad, ¿no? Según el momento en el que uno lo use. Obviamente lo más típico a veces es asumir que la varianza es desconocida y sobre eso construir lo que hay, ¿no? Pero vamos a ver este primer caso cuando la varianza es conocida. Vamos a plantear esta hipótesis que sería una hipótesis bilateral, ¿no? La hipótesis nula nos plantea que el parámetro poblacional es igual a un μ0, ¿no? Es igual a un μ0 que nosotros definimos, ¿no? Es igual a μ0 versus la alternativa, ¿no? Y aquí es importante esta idea de la alternativa porque la alternativa podría ser unilateral o bilateral, ¿no? Con el distinto de es bilateral, ¿no? Cuando decimos que es bilateral pensamos que existen dos regiones de rechazo, ¿no? A la izquierda y a la derecha, como la anterior clase, ¿no? Dos regiones de rechazo. Si fuera unilateral solamente tendríamos uno, ¿no? En este caso es bilateral, ¿no? Que es el caso más genérico.
El primer paso era la hipótesis, el segundo paso era definir el nivel de significancia, ¿no? Dado que es una prueba bilateral, entonces existen dos regiones de rechazo. Entonces, esta significancia yo la debería repartir a ambas regiones, ¿no? Pensando que la media, eventualmente el estimador va a ser una normal, es simétrica, entonces yo debería repartir de forma similar, digamos, a la izquierda y a la derecha esa significancia, ¿no? Entonces, alfa medios, ¿no? Alfa medios es el tamaño de cada una de las colas. Alfa medios de cada una de las colas. El tercer paso era definir un estadístico de prueba, ¿no? Ahora, ahí en el estadístico de prueba, la idea de esta parte es entender de dónde va a salir este estadístico de prueba, ¿no? Entonces nosotros podemos partir de algunas cosas que ya sabemos en base a los capítulos anteriores. Sabemos que una muestra aleatoria de tamaño n, cuando n es relativamente grande, se puede comportar como una normal estándar, sí, se puede comportar como una normal por el teorema del límite central. También sé que cuando yo tomo una muestra aleatoria de una población y esta muestra es efectivamente aleatoria, lo que mi muestra se va a convertir mi muestra en una especie de vector aleatorio, digamos, o de variables aleatorias, ¿no? N variables aleatorias, cada una independientes entre ellas, ¿no? Y además idénticamente distribuidas porque provienen de la misma población, ¿no? Existe, digamos, independencia entre las posiciones de la muestra, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros ya habíamos visto, ¿no? Entonces partimos de esta idea, ¿no? Que es x1, x2 hasta xn, son independientes, idénticamente distribuidas, una muestra de tamaño n. Cada una de estas variables aleatorias, esta x1, x2, xn, puede tener algún tipo de distribución, no sabemos, ¿no? Cualquier distribución. No hay una condición hasta este punto. Lo que sí podríamos afirmar es que esta variable aleatoria xi tiene una media que se puede calcular, una mu, que es justamente la que nosotros queremos probar, ¿no? Si su valor es igual a mu0. Y estamos asumiendo que el sigma, ¿no? que la variabilidad o la desviación estándar de esta variable es conocida, ¿no? Esta es información, estamos diciendo. El sigma es información y al mu nosotros lo queremos estimar o queremos aproximar mediante nuestra prueba de hipótesis. Entonces, la estadística de prueba en este caso, ¿no? La estadística de prueba en este caso podría ser una normal, por ejemplo, asumiendo que la muestra es relativamente grande. Nosotros podríamos plantear que si yo tomo el estimador de la media, ¿no? Aquí está el estimador de la media, el x barra, lo estandarizo y yo construyo con eso el z0, que es una normal estándar. Yo por el teorema del límite central, yo podría decir que este z0 se distribuye como una normal con media 0 y varianza 1, ¿no? Ahora, esto yo lo voy a poder afirmar, ¿no? Esto yo voy a poder decir que z0 se comporta como una normal con media 0 y varianza 1, ¿no? Siempre y cuando el valor que yo planteé del mu0, ¿no? El valor que yo planteé del mu0 sea efectivamente igual a mu, ¿no? Porque es lo que estoy planteando en mi prueba de hipótesis. Mu0 es igual a mu. Entonces, al momento de estandarizar respecto a la media muestral, utilizo el valor de la prueba de hipótesis, mu0, ¿no? X barra menos mu0 dividido entre la desviación estándar de la media, ¿no? La desviación estándar de la media. Entonces, acá es donde se está empleando, ¿no? En este punto es donde se está empleando la prueba de hipótesis, ¿no? Porque lo que nos está planteando esto es, si esto fuera cierto, ¿no? Si esto fuera cierto, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Vamos a empezar pensando que esto es cierto. Si esto fuera cierto, entonces yo sé que la media muestral, por ejemplo, ¿no? Si la media muestral tiene un comportamiento como una normal, además es una normal que es un estimador insesgado de mu, y si tú me dices que mu es igual a mu0, yo puedo utilizar aquí fácilmente mu0, estandarizar esto, y yo, si esto es cierto,
el Z0 debería comportarse exactamente como está normal, ¿no? Debería comportarse exactamente así. Si la Z0 no se comporta como una normal, significa que el μ0 no es cierto, ¿no? O sea, podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, al introducir aquí el μ0, estamos asumiendo que el Z0 se comporta de esta forma. Si el μ0 no fuera igual a μ, significa que esto no se va a cumplir, ¿no? ¿En qué va a afectar, digamos, si el μ0 no fuera igual a μ, ¿no? Es que esta ya no sería una normal centrada en 0, ¿no? Porque aquí está x barra menos μ0, ¿no? Si el μ0 no fuera igual a μ, ¿no? Seguramente esta diferencia sería más alta o más baja, ¿no? Lo que haría que la normal se desplace a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, Z0 se va a comportar como una normal siempre y cuando nosotros hagamos este supuesto, ¿no? De que, para empezar, la media es insesgada de μ, y μ estamos nosotros postulando que es igual a μ0, ¿no? Esto se va a cumplir siempre y cuando h sub 0 sea cierta, ¿no? Si esto no se cumple, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula, por lo tanto podré decir que la hipótesis alternativa es la correcta, ¿no? Esa es un poco la idea de esto. Ya tenemos nuestro estadístico de prueba. ¿Cuál es nuestro estadístico de prueba? Este Z0, ¿no? Nos van a dar los datos, vamos a tener nosotros nuestra hipótesis nula, y vamos a poder construir este Z sub 0, ¿no? Este Z sub 0. Y este Z sub 0 debería comportarse como una normal estándar, ¿no? Con cierto nivel de significancia, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Entonces, el siguiente paso, bueno, hasta aquí tal vez, hasta el paso 3, no sé si tienen comentarios, preguntas. Bueno, ahí Gabriel preguntaba, sí, si las clases no las he podido subir, las últimas clases, pero sí, la voy a poner, yo creo que al día después de esta clase voy a actualizar la lista de las anteriores clases. No sé si hasta este punto tienen preguntas, dudas. Nadie. ¿Se entiende? Ya, entonces seguimos. El siguiente paso debería ser armar la región de aceptación y la región de rechazo, ¿no? La región de aceptación y la región de rechazo. Como ahora sabemos que el x barra se distribuye como una normal, ¿no? Y más aún, este Z0 se distribuye como una normal estándar, ¿no? Entonces ya tenemos toda la información para armar la región de aceptación y rechazo, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a ver, la idea es que esta Z sub 0 se distribuye como una normal estándar de 0 a 1. La normal estándar es exactamente esta curva. Es la normal estándar. Tiene su centro en 0, ¿no? Y las colas se prolongan hasta el más menos 3 más o menos, ¿no? Y de ahí hasta el infinito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros definiéramos, ¿no? Como esta es nuestra distribución, ¿no? Así se tiene que comportar el Z0 si es que el H0 es cierto, ¿no? Entonces dice que esta se comporta de esta forma. Entonces, ¿cómo yo evalúo, ¿no? Si Z0 está cumpliendo su característica, ¿no? Lo que me plantea es Z0 se tiene que distribuir así, ¿no? Una vez que yo calcule el Z0, ¿no? el valor con la información, yo voy a poder ver si el valor cae en la región de aceptación o cae en la región de rechazo. ¿Cómo defino estas regiones de aceptación y rechazo? Depende del nivel de significancia que nosotros hayamos puesto, ¿no? Y ahí recordar un poco los valores de los intervalos de confianza, por ejemplo, ¿no? Si tenemos significancia al 10%, significa que esto tiene que valer 5% y lo de acá tiene que valer 5%, y la región de aceptación 90%. Entonces, ¿cuál es el valor
de estos puntos, de estas líneas rojas que chocan con el eje X, por ejemplo, ¿no? Con el eje de la variable aleatoria. Este es igual a menos 1,64 y este es 1,64, que eran exactamente los valores de los intervalos de confianza al 90% de confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, este es 1,64 y menos 1,64. Ahí ya tendremos como una especie de regla, ¿no? Si el valor, si el estadístico de prueba está entre, o es menor a menos 1,64 o es mayor a 1,64, entonces rechazamos la hipótesis nula, porque está dentro de la región de rechazo. Si nosotros nos vamos al 5% de confiabilidad, estos valores ya son 1,96, ¿no? Y esto vale 2,5 la región de rechazo, 2,5 la región de rechazo. Y estas líneas rojas ya valen menos 1,96 y 1,96. Si nos vamos al 1% de significancia, este ya es 2,58, ¿no? 2,58, 2,58. Que vendrían a ser como, ¿no? Esta región de rechazo vale medio por ciento, ¿no? Y este otro medio por ciento, ¿no? Un medio, ¿no? 0,505, para que sume 1 y la región de aceptación sume el 99%. Si el Z0, ¿no? Noten que el Z0 debería, para ser rechazada mi hipótesis nula, debería caer en la zona de rechazo, ¿no? Entonces, debería realmente ser un valor muy lejano de la media de la distribución, ¿no? O en este caso, un valor muy distinto a la media muestral. Si es un valor muy distinto a la media muestral, ¿no? Aquí noten que acá x barra mu 0, mientras más parecidos sean, es muy probable que la hipótesis nula se mantenga en la región de aceptación, digamos, ¿no? O sea, sea cierta. Pero si por ahí yo planteo una mu 0 que sea muy distinta al x barra, muy lejana, este z0 va a volverse cada vez más grande y se va a alejar del 0, ¿no? Mientras ronde al 0, sea cercano al 0, ¿no? Sea cercano entre 0, 1, entre el menos 1 y 1, todavía va a seguir estando en la región de aceptación, ¿no? Hasta el menos 2, 2. Pero si se aleja más allá, entonces ya vamos a poder rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, a partir de eso ya podemos tener una regla de decisión, ¿no? De cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula. Entonces será, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Que se plantea cuando el valor de tablas es superior al z de alfa medios, ¿no? A este punto de acá, es superior a este valor, o si el z0 es inferior al menos z de alfa medios, inferior a esta, ¿no? Está acá o está acá. Este z de alfa medios o este menos z de alfa medios proviene de la distribución normal, que para valores convencionales al 10%, al 10 de significancia es 1,64, al 5 es 1,96 y al 1% es 2,58. Entonces ahí ya tenemos todas las reglas para hacer una prueba de hipótesis sobre esto, por ejemplo, ¿no? Sobre esto. Así que pensando en eso, veremos un ejemplo. Antes de este ejercicio, lo veremos uno en el R, así para tener acá algunos apuntes. No sé si hasta ahí tienen preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Aquí estás. Aquí vamos a ver un ejemplo. Ya, a ver, para nuestro ejemplo, para un poco ir entendiendo de qué se trata esto, podemos imaginar, ¿no? Que tenemos una población, digamos,
de estudiantes, ¿no? Vamos a tratar de hacer alguna hipótesis respecto a la media de aprobación de un grupo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Se tiene un curso, ¿no? Un curso de estadística, se tiene un curso de estadística con sus notas, ¿no? Con su evaluación final sobre 100 puntos, ¿no? Sobre 100 puntos, ¿no? Se tiene un curso de estadística con su evaluación final sobre 100 puntos, ¿no? Se sabe, ¿no? Se sabe por información pasada, información pasada, que la desviación, ¿no? Que la desviación estándar, es alrededor de 10 puntos, pondremos, ¿no? Hay una desviación estándar de 10 puntos en este curso, digamos, de estadística, ¿no? Ya tenemos las notas finales sobre 100 puntos. Se sabe por información pasada que la desviación estándar es alrededor de 10 puntos, ¿no? Se desea, ¿no? O se desea probar, ¿no? Se desea probar la hipótesis, ¿no? La hipótesis que el grupo tuvo una nota, ¿no? Un promedio de notas, ¿no? Un promedio de notas de 70 o de 65 puntos, pondremos, ¿no? Tal vez más interesante hubiera sido decirle que el promedio de notas era superior a 65. En este caso vamos a ser un poco más precisos, vamos a decir, queremos probar la hipótesis que el grupo tuvo un promedio de notas de 65 puntos, ¿no? 65 puntos es el promedio de notas, eso estoy postulando, ¿no? en este escenario. Entonces, para realizar la prueba, ¿no? Para realizar la prueba se obtuvo una muestra de 30 estudiantes. Pondremos un número más chiquito, ¿no? Se obtuvo una muestra de 25 estudiantes. Ya, aquí no hay una regla necesariamente para el tamaño. Hay recomendaciones, o sea, lo vamos a dejar en 30 para que no hay problemas. Se obtuvo una muestra de 30 estudiantes con el siguiente resultado, ¿no? Con el siguiente resultado. Entonces, estamos pensando que se ha tomado una muestra de este grupo sobre sus notas finales, ¿no? De 30 estudiantes. Vamos a poner una semillita para que todos tengamos el valor. Y vamos a simular la nota de estos 30 estudiantes. Yo voy a simularlo como si fuera una uniforme, porque un uniforme no es muy estable, así que está bien que sean 30 datos de un uniforme, que esta uniforme se mueva de entre 40 y 80, ¿no? 40 y 80. Si se mueve entre 40 y 80, el promedio está en 60, ¿no? De esta distribución, por ejemplo, ¿no? Yo lo estoy simulando, ¿no? Pensando que voy a tener acceso a estos 30 estudiantes. Y van a ver lo que va a ir pasando, ¿no? Pues ya tengo acá mis 30 estudiantes con sus respectivas notas. Ahí están los 30 estudiantes con sus respectivas notas. Entonces, en este punto la idea es probar la hipótesis, ¿no? Porque estamos diciendo que este grupo tiene una nota, tiene un promedio de notas de 65 puntos. Tengo una muestra de 30 estudiantes, ¿no? El curso o el grupo grande puede ser 100, 250 estudiantes, 300, no nos dan esa información, pero sí tenemos acceso a una muestra de ese grupo, que es esta. Entonces, ustedes saben que esta es una de las tantas muestras posibles que se podrían haber obtenido si yo seleccionaba esto muchas veces, digamos, ¿no? 30 tomadas del tamaño de la población, ¿no? Esa sería la cantidad de muestras que yo podría tener. En este caso es una sola muestra y este es el resultado que tengo, ¿no? Entonces, el primer paso debería ser plantear nuestra hipótesis nula, ¿no? Nuestra hipótesis nula
podríamos ponerla de esta forma, ¿no? La hipótesis nula es que el promedio de notas es igual a 65. ¿No? Esa es la hipótesis nula. Que el promedio de notas es igual a 65. Versus una hipótesis alternativa, que puede ser que mu es distinto, ¿no? Es distinto de 65. ¿No? Es distinto de 65. Esa es la prueba que queremos contrastar, ¿no? Entonces, queremos probar eso, tenemos la información. El primer paso es este, ¿no? Es definir nuestra hipótesis nula, la alternativa. La podemos mantener así, ¿no? Esta es la más genérica, distinto de 65. El segundo paso es definir la significancia, ¿no? Como en el ejercicio no nos dicen, lo más adecuado debería ser calcular los tres, ¿no? Para el 1, para el 5 y para el 10% de significancia, ¿no? Tal vez en algunos de esos casos la hipótesis nula es cierta. No, bueno, no se rechaza la hipótesis nula. Y después de calcular la hipótesis nula, deberíamos calcular el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba. Entonces yo tengo mi hipótesis nula, mi hipótesis alternativa. Entonces el estadístico de prueba en este caso, el estadístico de prueba es... El estadístico de prueba para este problema con varianza conocida, porque nos han dado, tiene esta forma, ¿no? Este es el estadístico de prueba para esta distribución, ¿no? X barra menos mu 0 sobre sigma raíz cuadrada de n. Tengo yo toda la información para esto. X barra será la media de estos 30 numeritos. Entonces ahí le puedo decir, quiero sacar la media de los 30 numeritos. Min de X, 60.5. Exactamente 60.5. Entonces acá lo que yo reemplazo es, en vez de X barra, le pongo 60.5. Mu 0, ¿no? Lo que yo postulo que en realidad es. Yo digo que es 65. El 60.5, que es la media muestral, es el estimador puntual. Es un estimador, es un valor posible, ¿no? Es un valor posible de todas las distribuciones muestrales, ¿no? Tiene su Suezor y todo lo demás, ¿no? De hecho, su Suezor está aquí abajo, es la fórmula de Suezor de este estimador puntual, ¿no? Pero ahora, como yo estoy postulando que es igual a 65, yo de alguna manera le estoy diciendo cuánto debería alejarme del 60.5 para todavía estar dentro de la región de aceptación, digamos, ¿no? Esa es un poco en el fondo la pregunta de la prueba de hipótesis. Ya, el sigma, ¿no? por el dato dado, dice que tiene una desviación estándar de 10 puntos, ¿no? En base a información anterior. Sigma vale 10. El sigma es la idea de la desviación, entonces este vale 10. Y tengo 30 datos, ¿no? Raíz cuadrada de 30 datos. ¿Cuánto será esto? ¿Cuánto será esto? ¿Cuánto les sale? A ver, vayan calculando y me avisan.
Ya, ahí, a ver, menos 2,46, ¿no? Sí, creo que estamos bien. Sería 60,5 y menos 65. Todo esto dividido entre 10, dividido entre la raíz cuadrada de 30, ¿no? Menos 2,46,47. ¿Qué dicen? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? 46, 40 y 45. ¿Qué dicen? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? ¿Qué dicen? Voy a copiar uno de los dibujitos de arriba para tenerlo esto. Si el estadístico de prueba nos ha salido menos 2,46,5, ¿qué significará? Si la hipótesis nula fuera cierta, así debería comportarse la distribución, ¿no? Como esto. Si la hipótesis nula fuera cierta, así debería comportarse la distribución, ¿no? Nuestro valor del Z0, ¿no? Nuestro valor del Z0, que es el estadístico de prueba, mientras más cerca está del centro es mejor, digamos, ¿no? Porque esa es la región de aceptación y rechazo, digamos, ¿no? Perdón, la del centro, la región de aceptación. Entonces lo voy a poner con una línea, digamos, azul. Un color azul. El valor de nuestra... Ahí ha caído nuestra, ¿no? Ahí ha caído el valor, ¿no? En el fondo, el Z0, en el Z0 es como la media de la distribución original, digamos, o la media, digamos, debería coincidir con el parámetro, ¿no? Estamos diciendo que el parámetro es igual a, en este caso, a 65, ¿no? Entonces, si ponemos acá la línea, debería decirnos que la mayoría de las distribuciones muestrales tienen que tener este centro, ¿no? Es lo que nos está planteando esta línea azul. Y justo la distribución que nos ha tocado a nosotros, ¿no? De esa muestra que hemos sacado, está muy lejos de esa línea azul, su centro. Ahora, ¿estará lo suficientemente lejos? Es la pregunta, ¿no? Para aceptar o rechazar algo, ¿no? Para aceptar o rechazar algo. Entonces, a ver, pondremos las tres líneas, la de 95%, la del 10% y la del 99% para ver cómo funcionaría esto, ¿no? Este es al 95%, ahí está al 10% y esta es al 99%, ¿no? De nuestras líneas. Región desde aceptación y rechazo, ¿no? Ahí está, ¿no? Las más lejanas son al 1%, 5%, 10%. 1%, 5%, 10%. Entonces, este ejercicio es interesante porque según el nivel de significancia que nosotros definamos, se van a rechazar o en algunos casos se van a aceptar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, a ver, al 10% se acepta, bueno, al 10% se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Al 10%. La línea azul es el estadístico de prueba y después el orden es 10%, 5%, 1%. Al 10% ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Al 10%. Si no funciona gráficamente, podemos irnos a acá, hacerlo más y a recordar esto, ¿no? El quinto paso. El valor de del z calculado es de menos 2,465. Y el último paso nos decía que aquí, ¿no? Se rechaza, ¿no? Se rechaza H0 sí, ¿no? Y ahí teníamos nuestra regla, ¿no? Se rechaza H0 sí. El Z0 era mayor a Z de alfa medios o Z0 era menor a menos Z de alfa medios. Pues esto ya podemos nosotros reemplazar, ¿no? El Z0 es menos 2.46, ¿no? Menos 2.465. El Z de alfa medios va a depender, digamos, ¿no? Empezaremos al 10%. Al 10% este es 1.64. O menos 2.465 de menos Z de menos 1.64. Este es al 10%, ¿no? Aquí lo voy a poner, esto es al 10%. Este es al 10%, este va a ser al 5 y este va a ser al 1. Este es al 5 y este va a ser al 1 y lo único que varía son los límites. Este es 1.96, este es menos 1.96 y este es 2.58. 58 y este es 2.58. Ahí está, los tres. Al 10%, ¿cuál es la decisión? ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Al 10%. ¿Qué dicen? Al 5%, ¿se rechaza o no se rechaza? Si cumple, ¿no? Si cumple algunas de estas condiciones, se rechaza, ¿no? Si cumple algunas de estas condiciones, se rechaza. Si cumple algunas de estas condiciones, se rechaza, ¿no? Por eso es el O, digamos. Si pasa esto o pasa esto, se rechaza. Si pasa esto o pasa esto, se rechaza. Si pasa esto o pasa esto, se rechaza. En el primer caso, se rechaza o no se rechaza, al 10%. Sí, ¿no? Sí se rechaza la hipótesis nula. Porque tal vez esta no se cumple, pero esta sí. Esta es menos 2,45 es menor a 1,64, ¿no? Que es justamente esta línea de acá. El azul es menor a esta línea. Entonces, al 10% rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Es decir, que la media no es igual a 2, pero no es igual a 65. Al 10% rechazamos la hipótesis nula. Al 10%, asumiendo cometer un error del 10% del error de tipo 1. Si nos vamos al 5%, se rechaza, se acepta. Bueno, ¿se rechaza o no se rechaza? ¿Se rechaza o no se rechaza? También se rechaza, ¿no ve? Porque se está cumpliendo esta, ¿no? Menos 2,465 es menor a 1,96.
al 5% también rechazamos la hipótesis nula. También decimos, no, definitivamente la media al 5% tampoco es igual a 65. ¿No? La media no es igual a 65. Eso estamos diciendo en el fondo, ¿no? La media no es igual a 65, la media poblacional. Al 1% se rechaza o se acepta, ¿no? Y sí, ¿no? Al 1% no se puede rechazar, ¿no? Sino, entre comillas, aceptamos la hipótesis nula. Es como decir, al 1% no hay evidencia estadísticamente suficiente para decir que la media no es 65, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya ninguna de estas dos se está cumpliendo. Como ninguna de estas se cumple, no rechazo la hipótesis nula. Si no la rechazo, significa que, entre comillas, la acepto, digamos, ¿no? Puedo aceptar al 1%, ¿no? Asumiendo cometer 1% de error, la media puede ser 65, ¿no? Puede ser 65. No ha habido evidencia estadística para no rechazar esa posición. Al 1%, pero al 5 y al 10 sí se ha rechazado esta idea, ¿no? Entonces, noten que tampoco es tan directo, digamos, aceptar o rechazar algo, porque depende mucho del nivel de significancia. En este caso, mientras más precisos somos, el mismo test como que va a dudar, digamos, ¿no? Al 1% está dudando, dice, tal vez es 65 porque ha caído por debajo del... Está muy pegado al límite, pero está dentro de la región de aceptación, entonces capaz que sí sea cierto, digamos, ¿no? Es lo que nos está advirtiendo de alguna manera el dibujo también, ¿no? Está muy cerca, pero como no ha pasado, es probable que esto sí ocurra, ¿no? Al menos al 1% de error es posible que esto ocurra, ¿no? Si tengo más error, obviamente puedo rechazar más fácilmente la hipótesis nula, ¿no? Rechazo más fácilmente la hipótesis nula, porque no comprometo mucho, digamos, ¿no? Al 1% siempre es un compromiso más fuerte. Cuando esto lo traducimos el 1% a campos como la medicina, ese 1% puede significar mortalidad de las personas de alguna enfermedad, digamos, ¿no? Porque el 1% puede ser los casos en los que algún medicamento o algún diagnóstico no han sido bien definidos, digamos, y pueden causar contraindicaciones o problemas, y finalmente eso es tasa de mortalidad, ¿no ve? Entonces, eso puede ocurrir, digamos, ¿no? Por eso la idea es que mientras más pequeña es la significancia, noten que el mismo test va a revelar una posición un poco más conservadora y decir, todavía no estoy tan seguro si no es cierto, digamos, ¿no? Todavía no hay evidencia suficiente, ¿no? No hay evidencia suficiente para rechazarla, digamos, ¿no? Y así, ese es el ejemplo. Así es la prueba de hipótesis para la media con varianza conocida. Aquí hay otro ejercicio que es igual bastante sencillo. Ahí lo puedo ahí un poco describir, ¿no? Se sabe que los diámetros de tornillos, ¿no? De los tornillos tienen una desviación estándar de 0.0001 pulgadas, ¿no? Es una desviación bien pequeña. Se toma una muestra aleatoria de 35 tornillos, ¿no? Una muestra aleatoria de 35 tornillos produce un diámetro promedio de 0.2546, ¿no? Es una muestra de 35 tornillos, muestra que su diámetro promedio es de 0.25, ¿no? Con un error de 0.0001 pulgadas, ¿no? La prueba de hipótesis plantea de que el verdadero promedio es igual a 0.255, ¿no? No es 25. No, la prueba de hipótesis plantea esto, ¿no? Que el promedio es igual a 2.55. Aunque la muestra ha mostrado 2.546, ¿no? Es así, décimas, digamos, ¿no? Esos son bien poquitos valores que los alejan. Entonces, empleando un alfa del 0.5, verificar esta hipótesis nula, si es cierto o no, ¿no? Entonces, queremos probar que la media es igual a 2.55 versus que la media no es 2.55. Igual que antes, calculamos el estadístico de prueba, la media muestral, 2.546, ¿no? Este es el representante, digamos, de la media poblacional, ¿no? Porque es el estimador puntual, menos lo que yo estoy probando, que es 2.55, aquí está, dividido entre la raíz cuadrada, bueno, dividido entre la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la muestra. Este valor es de menos 23.66, ¿no? De menos 23.66. Y al 95% la decisión se debería tomar a partir de esto, ¿no?
se rechaza h sub 0 si se cumple cualquiera de estas dos, como antes habíamos visto. Esta no se cumple, pero esta sí, ¿no? Menos 23,66 es mucho menor a menos 1,96, ¿no? Entonces, rechazamos esta hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de que la media de los diámetros sea igual a 255, ¿no? Este es un ejemplo interesante para contrastar, o para ver el efecto de las escalas, ¿no? Acá, si bien es cierto, son números chiquititos, ¿no? 0,255 pulgadas. La variación es demasiado pequeña, ¿no? La variación es de así 0,0001 pulgadas, ¿no? Entonces esa variación lo que está haciendo es que no permite esta diferencia de 2,546 a 2,55, ¿no? Entonces se dice, no es probable que exista tanta diferencia, digamos, ¿no? Entonces, la desviación estándar es la que está generando este nivel de precisión, digamos, ¿no? Y este es un ejemplo de control de calidad, por ejemplo, ¿no? De control de calidad, donde uno esperaría que los tornillos siempre tengan un diámetro de 255, porque como es un tornillo estándar que se tiene que utilizar en diferentes, no sé, estructuras, ¿no? Entonces debería cumplir los estándares básicos, ¿no? Y si la muestra me dice, o bueno, y si en la muestra que he obtenido no es 255, y estoy rechazando la hipótesis nula que sea 255, algo está fallando en mi máquina, ¿no? Debería calibrarla de tal manera que tome otra muestra hasta que no se rechace la hipótesis nula, ¿no? No se rechace. En este caso se está rechazando, me está diciendo que no es ese diámetro, ¿no? Ya. Preguntas hasta acá antes de ver algo más. Comentarios. Ya. Entonces, de la misma forma, a ver, aquí le voy a poner un subtítulo para que esto se note mejor. Ya. Hemos visto ahora el caso para la prueba de la hipótesis de la media con varianza conocida, pero considerando una prueba bilateral de dos lados, ¿no? Entonces acá vamos a poner para pruebas para pruebas unilaterales, ¿no? Para pruebas unilaterales, ¿no? Para pruebas unilaterales, ¿no? Donde la única diferencia es esta, ¿no? Planteo una hipótesis nula, que es la que quiero rechazar en muchas veces, y la alternativa es la que cambia, ¿no? La alternativa plantea que mu es igual a mu 0, ¿no? Es superior a este valor. Esta es la de un lado, digamos, ¿no? La prueba de un lado. O la otra prueba podría ser que mu es menor a mu 0, ¿no? Sería la otra prueba, ¿no? La prueba de la derecha, si quieren esta, y esta es la prueba de la izquierda. Entonces, en estos casos, ¿no? Tenemos estos dos escenarios para una prueba unilateral, ¿no? Cuando decimos unilateral significa que solamente vamos a tener una región de rechazo, ¿no? Aquí está, cuando la hipótesis cuando la hipótesis alternativa es mayor, esta es la hipótesis nula, y la decisión es muy fácil, ¿no? Si z0 es mayor a z de alfa, se rechaza la hipótesis nula para esta prueba. Si por el otro lado mi hipótesis alternativa es que mu es menor a mu 0, ¿no? Si mu es igual a menor a mu 0, entonces se rechaza la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba es menor a menos z de alfa, ¿no? Los cambios que han existido con respecto a la bilateral son simples. Primero, ya no estoy con z de alfa medios, ¿no? Porque solamente estoy viendo una cola. En este caso es z de alfa, ¿no? Eso es lo primero que ha cambiado. Estamos trabajando con el z de alfa. Y bueno, lo segundo es que la decisión solamente se basa en una desigualdad, ¿no? Ya no en dos desigualdades como para una prueba bilateral, ¿no? Y como estamos sobre la media, y la media está sobre la normal, entonces hay valores bastante comunes para el z de alfa, digamos, ya sea al 10%, 1,28, al 5%,
1,64 o al 1%, 2,33, ¿no? Noten que son valores distintos a los anteriores porque ahora este es el Z de alfa, ¿no? Antes eran Z de alfa medios para las pruebas bilaterales. Entonces es importante que lo tengamos, digamos, ¿no? Finalmente las bilaterales son las más comunes, pero no está de más que podamos nosotros tener esto como información. Ya, entonces, si eventualmente hay un ejercicio para una prueba unilateral, el Z0 se calcula tal como antes, ¿no? El estadístico de prueba no cambia. Lo que sí cambia es la región de aceptación y la región de rechazo, ¿no? Que en este caso ya solamente hay una región de aceptación y una región de rechazo. Ya. De la misma forma, para varianzas desconocidas, para la media, ¿no? Para varianzas desconocidas, el procedimiento es bastante directo, ¿no? Bastante directo. Y ya desde acá, digamos, podemos pensar que vamos a ponerle un requisito más a nuestras pruebas de hipótesis, ¿no? Que es el tamaño de la muestra. Si el tamaño de muestra, ¿no? Si el tamaño de muestra es mayor a 30, o si quieren hasta 30 o más de 30, vamos a poder seguir utilizando el Z0 de antes, ¿no? Exactamente el mismo estadístico de prueba, ¿no? Y vamos a decir que esta es una normal y todo lo demás, ¿no? Lo único que cambia cuando la varianza es desconocida es que nosotros ya no utilizamos al sigma que nos dan porque lo tenemos que conseguir de algún lado. Entonces, en este escenario, a esa lo estimamos con la varianza, con la desviación o la varianza muestral, digamos, ¿no? Esta es la raíz cuadrada de la varianza muestral. Lo estimamos con el S sombrero, que es sacar la varianza muestral de los datos, ¿no? Es sacar la varianza muestral de los datos. Entonces, en lugar del sigma, trabajamos con S, ¿no? Que es la varianza muestral, o en este caso la desviación muestral, digamos, ¿no? La desviación muestral. Trabajamos con ese valor. Aquí, a ver, para evitar errores, le voy a poner nomás al cuadrado. La varianza muestral, por si acaso, es esta, ¿no? Al cuadrado. Ya. Trabajamos con la varianza muestral. Mismo estadístico de prueba, misma región de aceptación, misma región de rechazo que antes. Lo único que cambia es el estadístico de prueba, que ahora tiene una S, ¿no? Si la muestra no es mayor a 30, podemos suponer que los datos son normales. Si la muestra no es mayor a 30, podemos suponer que los datos son normales, está bien. Y a partir de eso podemos utilizar una t-de-student, ¿no? La t-de-student plantea que los datos que provienen son normales, por eso es esta de acá. Pero si fueran muestras pequeñas, menores a 30, el estadístico de prueba cambia, ¿no? Ya no se va a llamar Z0, sino se va a llamar T0. Mismo forma de construcción, x barra menos mu0, S sombrero sobre raíz cuadrada de n. Exactamente el mismo estadístico de prueba, solo que este le vamos a llamar T0, porque para verificar si esta cumple o no, ¿no? Y ahí recurrimos a la distribución t-de-student, ¿no? Si esto fuera cierto, entonces esta T0 debería comportarse como una t-de-student con n-1 grados de libertad, ¿no? Si esto fuera cierto, debería comportarse como una t-de-student de n-1 grados de libertad. Entonces, ¿no? El estadístico de prueba va a ser muy parecido al de la normal, solo que con los valores t de ahora, ¿no? Se va a rechazar la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba sea superior al t de tablas, a este valor t de tablas positivo, o sea menor a este otro valor de t de tablas negativo. En el fondo estos son exactamente los mismos, no son simétricos por la t-de-student. Cuando n crece, esto se vuelve en z si estamos en la normal, ¿no? En este caso, con muestras menores a 30, estamos en la t-de-student, por lo que ya habíamos visto en los capítulos anteriores. Entonces, para varianzas desconocidas, ahí podemos tomar en cuenta esos dos casos de menor a 30, mayor a 30, ¿no? Para mirar esto, digamos. Entonces, tal vez aquí podemos retomar el ejemplo de las notas, ¿no? Asumiendo que ya la varianza es desconocida
y mirando ambos casos, digamos, ¿no? La T de student y la normal, ¿no? Entonces aquí lo vamos a hacer igual. Entonces acá, antes de ver la diferencia de medias, aquí voy a introducir un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Para el caso de las notas finales, ¿no? Para el caso de las notas finales, probar la hipótesis, ¿no? Probar la hipótesis. Probar la hipótesis. Hipótesis, suponiendo varianza desconocida, ¿no? Suponiendo varianza desconocida. Y en otro caso, ¿no? Y en otro caso, usando la T0, ¿no? Usando la T0. Vamos a usar los dos, ¿no? Vamos a asumir que la varianza es desconocida y vamos a usar la normal, ¿no? Suponiendo varianza desconocida y usar Z0, ¿no? Vamos a calcular el Z0 otra vez, pero con varianza desconocida. Y en otro caso vamos a utilizar al T0, ¿no? Asumiendo que es varianza desconocida también, pero una muestra pequeña, digamos, como en este caso es 30. Vamos a ver esos dos casos para ver en qué variaría, ¿no? En qué cambiaría. Como datos que teníamos ahora, la media, por ejemplo, de los 30 datitos era de 60.5. Entonces, a ver, lo que yo quisiera que ustedes construyan y me digan, así en unos 10 minutitos, me digan cuál es el valor del Z0. ¿Cuál es el valor del Z0? El valor del T0. Y en ambos casos, si se rechaza o no se rechaza ¿no? Al 5%, ¿no? Al 5% evaluar si se rechaza, ¿no? Si se rechaza H0. En ambos casos al 5% evaluar si se rechaza H0. Esa que sea el ejercicio, ¿no? Lo único que necesitan para armar Z0 o T0, ¿no? En base a los apuntes, que no lo tienen, ya tienen la media. Lo otro que van a necesitar es la varianza muestral, ¿no? Que en este caso la varianza muestral en el R es SD de X. Ya está, la varianza muestral es de 11,0576. Tienen esto, saben que n vale 35, ¿no? N vale 35, digamos, el tamaño del vector de X es igual a 35. Ah, no, perdón, a 30. Y la media, ¿no? Estos tres datitos necesitan. Varianza muestral, el tamaño de la muestra y la media. Con eso deberían poder construir el Z0 y el T sub 0. A ver, vayan calculando y me avisan. Nos daremos hasta las 15:30. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuánto es H0? Bueno, ¿cuánto es Z0? ¿Cuánto les ha salido, no? Voy a copiarme de acá la formulita. Lo único en este punto ya es reemplazar los valores, ¿no? Para que tengamos todo acá. X barra es igual a 60.5 porque es el dato de la muestra aleatoria. 60.5. El mu0, si recuerdan, habíamos puesto que era 65 el promedio de las notas.
Acá tal vez lo único medio novedoso es el S, ¿no? El S que para nosotros es 11.05, ¿no? Es interesante porque antes lo habíamos puesto como si hubiera sido 10, ¿no? Con varianza conocida asumíamos que era 10. Pensando que utilizamos los datos, había sido 11.057, ¿no? Perdón, 11.057. Entonces, ya está, ¿no? Eso es lo que tenemos que calcular para tener acceso al Z0. ¿Esto cuánto será? Podemos utilizar la formulita anterior, que era esta, ¿no? 60.5 menos 65, aquí el cambio está en 11.057. Y el valor había sido un poquito más pequeño incluso que antes, ¿no? Es menos 2.22. Este valor había sido de menos 2.23, digamos, ¿no? Redondeando. Menos 2.23. Menos 2.23, ¿no? Sí. Se rechaza, se acepta la hipótesis nula. ¿Qué dicen? Así como el z de 0, ¿no? El z de 0 en este caso es igual a menos 2.23 y este es mucho menor al valor de al 95%, esto es menos 1.96, ¿no? Y este era igual al z de alfa medios. Entonces, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula. Como antes, ¿no? Se sigue rechazando la hipótesis nula. No estoy poniendo el otro caso, digamos, no solamente el caso que nos interesa, que es este, ¿no? Que está por fuera, no está por debajo del 1.96, digamos. El menos 2.23. Así como esto, se rechazamos la hipótesis nula. Se sigue rechazando, digamos, ¿no? En este escenario, con una varianza, en este caso ya desconocida, ¿no? Tendríamos ese resultado, ¿no? Solamente estoy contrastando esta por si acaso, ¿no? También igual podríamos haber contrastado las dos, digamos, ¿no? El Z0 mayor a Z de alfa medios o Z0 menor a menos Z de alfa medios, ¿no? Es como esta de la T, digamos, ¿no? Pero solamente yo he tomado este en cuenta porque la otra tenemos que ver la que nos interese, digamos, ¿no? En este caso es la negativa, digamos, ¿no? Para el caso de T de student, ¿no? Para el caso de la T de student, que son para muestras menores a 30 o muestras pequeñas, el estadístico de prueba es exactamente el mismo, si se dan cuenta, ¿no? El estadístico de prueba es exactamente el mismo. Acá para el T de student, el estadístico de prueba es exactamente el mismo que hemos calculado ahora, y este va a ser 2.23, ¿no? Menos 2.23, perdón, ¿no? Menos 2.23. Ese es el estadístico de prueba en este caso. Menos 2.23. Ahora, para este sí, al 95% tenemos que ser un poco cuidadosos para el tema de la decisión, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? Para la decisión, para rechazar H0, tendríamos que trabajar acá, ¿no? El T de 0 ya lo tenemos, ese es menos 2.23. Si es mayor al T de alfa medios, que ahorita lo vamos a ver, o si no, si ese menos 2.23 es menos 2.23 es menor al otro T de alfa, entonces ahí deberíamos mirar, digamos, ¿no? ¿Cómo conseguimos esos T de alfas? Una opción es usando las tablas de la T de student, pero tal vez acá lo mejor es recordar cómo hacíamos esto en el R, ¿no? Era el Q de T
¿no? El Q de t, el cuantil en el punto t, que en este caso alcanza el alfa medios de probabilidad, que sería 0.05 medios de probabilidad, con n-1 grados de libertad, 30 menos 1 grados de libertad. Y le digo lower.tail, esto era, está bien, esto es el true o el false, me van a dar exactamente los mismos, ¿no? Así que esto es indistinto, por lo menos para esta parte. Quieren decir false, no tomar en cuenta la cola superior. Es 2.04, ¿no? 2.04. Para tener el t de alfa medios, q de t de alfa medios, 0.05 dividido entre 2. Grados de libertad, n-1, n-1 grados de libertad. Quiero ver esta cola, el valor de acá quiero ver, ¿no? En lower tail.fall no toma la cola de abajo, entonces este valor será igual a 2.04, ¿no? 2.04. Como en la t de student no hay mucho problema, digamos, ¿no? Porque en este caso la t de student es igual que la normal simétrica, así que los límites finalmente es menos 204 y 204, ¿no? Menos 204 y 204. Para el positivo, por ejemplo, este vendría a ser 2.045, ¿no? 2.045, que este es igual al t de alfa medios n-1. Y en la otra cola, esta sería igual a menos 2.045, ¿no? El menos t de alfa medios, ¿no? Este es el T0, este es el T0, este es el T de alfa medios n-1, ¿no? Para obtener la referencia. Y si queremos obtenerlo en el R, basta con poner esto, ¿no? Lower.tail false, Q de T. Entonces, en base a esa información, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? ¿Qué dicen? Por lo tanto, se rechaza, ¿no? Eso, se rechaza H0. No es 65 H0, ¿no? Tal vez noten que en mi prueba, si yo le voy a poner 1, este es al 1% de confiabilidad, ¿no? Perdón, al 1% de significancia, 275. ¿No? Igual que en el caso de la varianza conocida, no se rechazaría, ¿no? No se rechazaría si fuera al 1%. Pero en este ejercicio nos han pedido al 5. Al 5 sí se rechaza, ¿no? Sí se rechaza. Porque es 204, ¿no? Pues si fuera al 1% no se rechazaría, ¿no? Al 1% es 275. Y ya está, digamos, ¿no? Ya podemos decidir, ¿no? Ok, entonces, preguntas, comentarios hasta esta parte. ¿Todo bien? Es fórmulas, regiones, reglas, ¿no? Fórmulas, regiones, reglas en el fondo. Ya. Después viene esto, ¿no? Para la diferencia de medias. Que ahorita vamos a ver los casos. Ya, después vemos las proporciones. Ya, está bien. Para el tema de diferencias de medias, igual, digamos, hay que ir considerando algunas cosas, pero como estamos trabajando, siempre que trabajemos con medias o proporciones, o diferencia de medias o diferencia de proporciones, vamos a estar en el campo de la normal. Y a veces vamos a poder estar también en el campo de la t de student cuando tengamos muestras muy pequeñas, digamos, ¿no? Esa es un poco la regla, digamos, de acá, ¿no? Así que en esa idea, cuando estamos nosotros ahora mirando diferencias de medias, lo que nos interesa ya está más vinculada a comparar poblaciones, ¿no? Está más relacionada a comparar poblaciones.
vamos a suponer que nosotros tenemos dos poblaciones independientes, ¿no? Ese es el primer supuesto fuerte. Tenemos dos poblaciones independientes, ¿no? Dos poblaciones independientes, podemos pensar en este momento que los resultados de una no están afectando a la otra, digamos, ¿no? En la medida de interés. Por ejemplo, podrían ser los dos paralelos de la materia, digamos, ¿no? Tengo dos poblaciones independientes. Quisiera saber si el promedio de notas del primer parcial es el mismo, ¿no? Quisiera saber si el promedio de notas del primer parcial de estos dos paralelos es el mismo. Esa puede ser mi prueba de hipótesis, la que yo quiero contrastar. Pensando en, no sé, que el rendimiento es similar, los exámenes son similares, no sé si hay alguna diferencia se puede ver al docente, al avance, ¿no? A la modalidad del examen, mil cosas, ¿no? Entonces, pero finalmente mi prueba de hipótesis podría ser el promedio de notas del paralelo 1 es igual al promedio de notas del paralelo 2, ¿no? Entonces, cuando tengamos la idea de diferencia de medias, siempre tenemos que tener en mente que estamos trabajando con dos poblaciones independientes. Estas dos poblaciones yo las puedo armar de muchas formas, ¿no? En el curso, por ejemplo, digamos, si no quiero comparar paralelos, quiero comparar características dentro de una misma población, yo por ejemplo podría comparar el promedio de notas de los hombres versus el promedio de notas de las mujeres, digamos, ¿no? El promedio de notas de las personas que usan lentes versus el promedio de las personas que no usan lentes, ¿no? El promedio de notas, digamos, de las personas que viven en el municipio X con el promedio de notas de las personas que viven en el municipio Y, digamos, ¿no? O sea, ahí puedo armar múltiples comparaciones entre grupos, ¿no? Esta es la idea de esta es la idea, digamos, de un test de diferencia de medias, digamos, ¿no? Comparar los valores que tengamos ahí a la mano, ¿no? En esta idea, la hipótesis nula, ¿no? La que queremos rechazar, siempre hemos dicho que la hipótesis nula puede ser un buen criterio, digamos. Nuestra hipótesis nula siempre va a ser en este caso que μ1 es igual a μ2. Es decir, los promedios de ambas poblaciones son los mismos, ¿no? Que yo rechace esto significa que hay una ventaja de un grupo versus otra, ¿no? Entonces ahí la alternativa, la más genérica podría ser μ1 es distinto a μ2 en una prueba bilateral. En una prueba unilateral podríamos ya establecer alguna regla en particular. μ1 es menor a μ2 o μ1 es mayor a μ2, ¿no? En una prueba bilateral, dependiendo de lo que uno quiera hacer. En este caso se mantiene como una prueba bilateral, ¿no? μ1 es distinto a μ2. El proceso de esto es similar, ¿no? Como tengo mi prueba de hipótesis respecto al promedio de esas dos poblaciones, quiero comparar la igualdad de medias. Entonces debería yo obtener la información de una muestra estadística, una muestra aleatoria. Entonces sacaré de cada población una muestra. De la población de μ1 saco una muestra de tamaño n1, de la población 2 saco una muestra de tamaño n2, ¿no? Cada muestra tendrá estas propiedades de independientes idénticamente distribuidas. Vamos a asumir que la media es conocida, perdón, vamos a asumir que la varianza, ¿no? Igual en estos casos podemos asumir varias cosas. El primer escenario podría ser justamente eso, cuando la varianza es conocida, ¿no? Como antes, ¿no? Con varianza conocida. Podemos suponer otro escenario donde las varianzas no son conocidas, no son desconocidas. E incluso podríamos suponer que las poblaciones tienen la misma varianza, por ejemplo, ¿no? Que tienen la misma varianza. Entonces ahí hay varios casos, digamos, ¿no? El primero es con varianzas conocidas, ¿no? Varianza conocida para ambas poblaciones. Entonces, ¿no? Si suponemos que la muestra en ambas poblaciones son grandes, ¿no? Es decir, n1 y n2 superan a 30, entonces fácilmente podríamos utilizar el teorema del límite central y decir que esta diferencia de medias a nivel de los estimadores se comporta como una normal. Se comporta como una normal con media en μ1 menos μ2, ¿no? Porque la media es la esperanza de x1 menos x2, no menos x barra 2 va a ser μ1 menos μ2, ¿no? Y su respectiva varianza, que sería la suma de sus varianzas, ¿no? La suma de la varianza de x barra 1, la suma de la varianza de x barra 2. Si por el teorema del límite central, esto estaría sucediendo, ¿no? Con la diferencia de medias. Entonces, si la hipótesis nula es cierta, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta, yo debería poder estandarizar esta diferencia de medias
¿no? Y volverla esta una normal estándar, digamos, ¿no? Para decir que esta se comporta como una normal estándar si h sub 0 es igual a, si esta hipótesis nula es cierta, ¿no? Entonces, si h sub 0 es cierta, yo estandarizo x1 menos x barra 2, le quito el mu 0, ¿no? En este caso el mu 0 es equivalente a 0, digamos, es como mu 1 menos mu 2, estoy planteando que esto es igual a 0, ¿no? Que no hay diferencia entre los dos, ¿no? Por eso aquí no aparece el mu 0 como aparecía antes, porque yo estoy asumiendo acá que x1 y x2 son exactamente iguales, ¿no? Entonces, ¿no? Por lo tanto se puede plantear como estadístico de prueba esta z0 para la diferencia de medias. La diferencia de medias de la muestra menos 0, que es lo que yo estimo que es la diferencia entre estos dos, por eso el 0 no está acá, sobre la raíz cuadrada de su varianza, ¿no? Sobre la raíz cuadrada de su varianza. Esta es la estandarización común y corriente. Si h sub 0 es cierto, esta debería comportarse como una normal estándar, ¿no? Con media 0 y varianza 1. Si no se comporta así, entonces la hipótesis nula no es cierta, entonces podríamos rechazar la hipótesis nula. Entonces, si tenemos este criterio, el estadístico de prueba simplemente se convierte en esto, y la regla de decisión es exactamente la misma que hemos visto antes. Si z0 es mayor a z de alfa medios, o z0 es menor a menos z de alfa medios, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Exactamente la misma regla de antes, exactamente la misma regla de antes. Lo único que está cambiando es el estadístico de prueba. Para varianzas conocidas, ¿no? Para varianzas conocidas. Cuando la varianza no es conocida, ¿no? Cuando la varianza es desconocida, y aún tenemos muestras mayores a 30, ¿no? Muestras grandes, podemos utilizar el teorema del límite central, llegar a casi lo mismo, solo que en este caso, en vez de los sigmas que están acá, en vez de estos sigmas, utilizaríamos las varianzas muestrales para la población 1 y la varianza para la población 2. Misma relación, misma regla de decisión, todo, solo que el estadístico de prueba ahora está sobre las S, ¿no? Sobre las varianzas muestrales de cada población, o de cada muestra en este caso, ¿no? Sobre la varianza muestral de cada muestra. O de cada población, bueno, de cada muestra de cada población en este caso. Esto asumiendo que la muestra es mayor a 30 para ambas poblaciones, ¿no? Si eso no se cumple, hay que recurrir al study student, que lo vamos a ver en un momento más, ¿no? Acá tenemos otro estadístico de prueba para varianzas conocida, para varianza desconocida, con muestras en ambos muestras mayores a 30. Cuando estamos en pruebas unilaterales, ¿no? Cuando estamos en pruebas unilaterales, lo único que cambia es la región de aceptación y rechazo, ¿no? O la regla de decisión. Misma regla que antes, ¿no? Si la hipótesis alternativa fuera esta, ¿no? mu1 es mayor a mu2, vamos a rechazar h0 cuando esto se cumpla, ¿no? Cuando el z0 sea mayor a z de alfa. Cuando la hipótesis alternativa plantea un mu1 menos mu2, se rechaza la hipótesis nula cuando z0 es menor a menos z de alfa. Estas serían las pruebas unilaterales, ¿no? Las pruebas unilaterales. Ya. Después tenemos el caso donde la muestra no es suficiente, ¿no? La muestra no llega, si quieren, a 30, ¿no? Entonces, cuando la muestra es menor a 30 en una o ambas poblaciones, tenemos que recurrir al t-student, ¿no? Si en una o en las dos no llegan a 30, tenemos que recurrir a la t-student. Misma forma de la t-student que el z0, ¿no? Es exactamente la misma forma. La misma forma, solamente que esta es t de 0, ¿no? Y este es z de 0. Misma forma. Entonces recurrimos a la t-student y este estadístico de prueba, ¿no? Este estadístico de prueba es válido
es válido cuando hacemos algunos supuestos, ¿no? El primer supuesto es normalidad de los datos, ¿no? Es decir, que los datos de estas X en la población original eran normales. Cosa que es muy difícil de probar, pero ese es el supuesto que está detrás. Segundo supuesto es que las varianzas de ambos grupos son distintas, no tienen la misma varianza, ¿no? Si podemos confiar en esos supuestos, ¿no? O si suponemos que esos supuestos se están cumpliendo, vamos a poder utilizar este estadístico de pruebas sin problemas, ¿no? Sin problemas, ¿no? Ahora, aquí hay varios casos interesantes, que es muy parecido a los intervalos de confianza, ¿no? Para esto, ¿no? Podemos nosotros suponer que las varianzas son iguales, ¿no? Que las varianzas son iguales. Si las varianzas de las poblaciones originales son iguales, el estadístico de prueba se convierte en esta forma, ¿no? Casi todo lo mismo salvo el SDP, ¿no? El SP que está acá. Salvo este SP. Que es justamente una... Hola, ¿me escuchan ahora sí? Hola, hola. Ah, ya, perdón. Se dio cortar un rato, ¿no? Entonces acá lo más complicado de esto eventualmente es, dada la muestra, calcular el S1, el S2 y después el SDP, digamos, ¿no? Después todo es información fácil de obtener, digamos, ¿no? Medio fácil de obtener. Eh, y después tenemos los distintos regiones, digamos, de aceptación o rechazo, ¿no? Para el caso de igualdad de varianza, ¿no? Para el caso de igualdad de varianza, es decir, para este estadístico de prueba, y esta es la región de aceptación y rechazo, ¿no? En este caso, esta es la regla de decisión a partir de las regiones de aceptación y rechazo que se crean, ¿no? No hay muchos cambios. Noten que es T de alfa medios, N1 más N2 menos 2, N1 más N2 menos 2, ¿no? Esta es la misma que utilizamos en intervalos de confianza. Esto es cuando las varianzas son iguales, ¿no? Cuando las varianzas no son iguales, que estamos en este caso, en este estadístico de prueba, que es un poquito más sencillo, lo complicado de este es sus grados de libertad, ¿no? Esta es la decisión, digamos, ¿no? Se rechaza H sub 0 cuando T de 0 es mayor a T de alfa medios de B, ¿no? Menos T de alfa medios de B. Donde esta B se construye eh, a partir de una relación basada en las varianzas, muestrales. No, ahí es un poquito más pesada, digamos, ¿no? Pero son todas las correcciones que se hacen pensando eh, en las propiedades de la T de student, ¿no? Si bien es cierto, esta era con una media ponderada, esta, esta no necesariamente es algo así, esto es diferente, ¿no? Aquí está como la varianza del estimador de la diferencia de medias. Y aquí abajo tenemos como unas varianzas también, digamos, pero
corregida según el tamaño de la muestra, ¿no? Es medio complejo entender la razón de esta B, pero es la que mejor modela, ¿no? En la teoría el comportamiento de esta TD Student, ¿no? En nuestro caso, esta la vamos a utilizar cuando asumimos que las varianzas no son iguales, ¿no? Cuando que asumimos las varianzas no son iguales. Entonces, esta es un poquito más complicada, ¿no? Es un poquito más complicada, pero aquí hay que mirar los casos en el que estemos, ¿no? Si nos dicen la varianza es igual o la varianza no es igual, habría que ver qué se puede hacer, ¿no? Podemos hacer tal vez un ejemplo para ambas varianzas, ¿no? O sea, suponiendo ambos casos, eh, tanto varianza igual, ¿no? O varianzas distintas, ¿no? En igualdad de varianzas o en varianzas desiguales y ver cuál es la diferencia, digamos, entre estos T de alfas, ¿no? T de alfa medios con B grados de libertad o T de alfa medios con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, ¿no? Entonces, tal vez eso sí podemos hacerlo. Con eso estaríamos terminando la diferencia de medias y de ahí nos vamos a entrar a las proporciones. Ya, a ver. Bueno, este es suponiendo que las varianzas son iguales, este ejemplo. Ya, mejor entonces para el día miércoles voy a preparar un ejemplito para esto. Para utilizar los tres en realidad, porque tenemos para varianzas conocidas, que sería lo más parecido a lo que hemos visto antes, ¿no? Misma región de aceptación, el rechazo de antes, todo igualito arriba, ¿no? Aquí empieza a diferenciarse cuando estamos con varianzas desconocidas y hacemos supuestos sobre la igualdad o no igualdad de las varianzas. Entonces les voy a pedir que para la clase del día miércoles tal vez repasen este ejemplo porque es para varianza conocida, ¿no? Este es para varianza conocida. Y después conmigo podemos hacer un ejemplo para... Bueno, igual está para la prueba unilateral, así que les va a servir este ejemplo para eso, ¿no? Les voy a pedir que revisen este ejemplo. No lo vamos a hacer conmigo, sino nosotros vamos a ir directamente a un ejemplo para varianza desconocida, pero iguales, o varianza desconocida y desiguales, ¿no? Que son estas dos T0s, esta y esta. Con eso conmigo lo haríamos eso la siguiente clase, pero como tarea para ustedes lean el ejemplo este, ¿no? Porque no lo vamos a revisar conmigo, para ganar un poco de tiempo en esta parte. Y después nos quedan proporciones, que es casi lo mismo, solo que incluso es más ligero, porque solamente es con la normal las proporciones. Diferencia de proporciones, muy parecido a lo demás. Después aquí sí nos vamos a detener un poco en tamaños de muestra. Y después, bueno, en teoría la anterior yo les había dejado como tarea el anterior semestre ver pruebas de hipótesis sobre la varianza, igualdad de varianza. Esto lo vamos a poder nosotros cubrir sin problemas este semestre ahora, ¿no? Y ahí terminaría el avance de la materia, ¿no? Este capítulo es bien mecánico en algunas cosas, pero es bien importante distinguir qué usar y cuándo. Eso es lo más importante en esta parte, ¿no? Así que repasen esa parte, ese ejercicio, y ya conmigo lo vamos haciendo esto después. En el ERE hay comandos directos para hacer pruebas de hipótesis cuando tenemos bases de datos, así que eso igual podemos tal vez mirar si nos alcanza el tiempo. Y ya después deberíamos ir pensando en nuestros exámenes, ¿no? A ver, simplemente para ir cerrando, ya que estamos casi por la hora, estaba viendo el contenido, la planificación de la materia. En teoría, hoy estamos 15 de noviembre, deberíamos estar en tamaño de muestra para la prueba de medias, ¿no? Que estamos casi bien, digamos, ¿no? Porque recién después debería haber proporciones y varianzas, ¿no? Tenemos como 3 clases para ver esto, ¿no? Del método gráfico, tamaños de muestra y proporciones, que las vamos a acabar, digamos, ¿no? Pensando que nuestro segundo parcial es el 29, nuestro recuperatorio el primero, y ahí casi debería acabarse todo, porque tenemos después entregas, examen final y publicación de notas hacia el 15 de diciembre, ¿no? Pensamos que ya no falta mucho, ¿no? Estamos a un mes de que se cierre el periodo académico. Así que les pondré en alerta de esto, de que el segundo parcial, por el momento, la fecha es esa, ¿no? Es el 29 de noviembre. Y sí, tenemos 3 clases para acabar este y lo vamos a acabar sin ningún problema.
Ya, entonces, no sé si alguien tiene dudas, comentarios, preguntas, ya para ir dando la clase. Ya, súper, lo voy subiendo ahorita ya la clase y las otras que ya no las he subido. Nos vemos, nos vemos. Chao a todos, a todas, chao, chao. Nos vemos.